Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Hebreos 3. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Verso 7 y verso 8. Y luego hacemos una oración, una pequeña oración. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo, Hebreos 3, 7 y 8. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hasta ahí, hermano, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, te pido, Padre, que uses, Señor, sí, que uses, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, el que hable, Señor, por medio de mi boca, Padre Celestial, que no sea, Señor, palabras propias, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, que redarguya, Señor, en cada uno de los corazones, Señor, de nuestros hermanos. Padre, gracias te doy, Señor, y te lo pido en tu precioso nombre de Jesucristo. Amén. Estaba escudriñando, ¿verdad?, esta parte, hermano, y se me venía, ¿verdad?, como desde un principio el Señor batallado con, pues ahora sí que con el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo creo, y sigue batallando tal vez con nosotros. Y el Señor ponía esto en mi corazón, ¿verdad, hermano? Estas palabras, esta predicación. Y así le ponía como título: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Muchas veces el Señor, ¿verdad?, nos habla, y siempre nos habla por medio de su palabra, y están nuestros hermanos, ¿verdad?, que suben aquí y nos hablan de su palabra. Y a veces, hermano, hacemos duro nuestro corazón porque a veces decimos: no, el hermano me lo está diciendo a mí, o algo vio, no sé, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, hermano, que es la voz de Dios, ¿verdad?, la que está hablando, porque es por medio de su palabra. Y vamos a leer ahí desde el verso 1. Vamos a leer, yo creo, todo el capítulo. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón
y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermano? De su incredulidad. Entonces, hermano, como nosotros, es importante, hermano, que cada uno de nosotros no hagamos duro nuestro corazón, ¿verdad? A veces, tal vez se nos hace difícil, pero yo creo que hemos entendido, ¿verdad?, que todo lo que el Señor nos ordena o nos pide es para nuestro propio bien. No es para que Dios diga, yo quiero tener aquí un monigote o un títere, porque así me gusta que se vean. No, ¿verdad? Es porque dice que delante de la presencia no va a entrar nada malo, ¿verdad? Nada contaminado, nada sucio. Entonces nosotros tenemos que guardar siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios, sus mandamientos, obedecerle y vivir una vida, ¿verdad?, santa, en santidad. Y esta parte, hermano, de cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que a veces, hermano, vivimos tal vez de una forma que pensamos que estamos bien, ¿verdad? Vivimos de una forma que en nuestro propio conocimiento o en nuestro propio razonamiento pensamos que estamos bien, pero el Señor, ¿verdad?, nos manda a hacer cosas. Ahora las estamos cumpliendo. Y yo creo que en cierta forma esto también va más también que para el que sirve, sino para el que ha escuchado la palabra de Dios y no ha tomado esa decisión, ¿verdad? Esa decisión que el Señor, ¿verdad?, quiere, ¿verdad?, que tome cada uno de ellos. Nosotros también, hermano, pues no podemos hacer duro nuestro corazón cuando el Señor nos manda obediencia. Y no es que hagamos nada más lo que a mí se me antoja, lo que a mí se me acomoda, sino que todo lo que nos manda el Señor. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que el Señor nos manda. Quiero que leamos ahí en Zacarías 7, hermano, porque hay consecuencias, ¿verdad?, el que se haga duro el corazón. Vamos ahí a Zacarías 7, verso 8. Por eso es importante, hermano, que no hagamos duro nuestro corazón, que si el Señor nos pide que hagamos algo, hermano, y si lo alcanzamos a entender, que lo hagamos. Ese es el fin, ¿verdad?, prácticamente de esta enseñanza. A lo mejor es una enseñanza que ya habíamos escuchado alguna vez, o no sé, ¿verdad?, pero es algo para que nos haga, ¿verdad?, recapacitar, que nos haga pensar cómo a veces nosotros, ¿verdad?, no obedecemos al Señor, hacemos duro en nuestro corazón, no hacemos lo que Él nos pide, pero nosotros queremos que el Señor nos escuche, queremos que el Señor obre, queremos que el Señor, cuando le pidamos,
nos escuche así rápido, ¿verdad? Y dice, oye, pues es que yo le pido al Señor y le pido y le pido y pues nomás no veo ese milagro, no veo esa respuesta. Pues hermano, yo creo que a veces es por la misma dureza de nuestro corazón. Dice, hay una porción donde dice que a veces pedimos, ¿verdad? ¿Y por qué no se nos da? Porque pedimos mal. Porque es a lo mejor nada más para nuestro propio deseo, para el deseo de la carne. Y a veces, hermano, nosotros queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros a nuestros hijos, ¿qué es lo que hacemos cuando un hijo se porta mal? ¿Qué hace usted cuando un hijo se porta mal? Mínimo hay un pellizquito, ¿verdad? Hay un jaloncito de oreja. Si no lo castiga de una forma, a lo mejor no lo golpea, pero sí le da un masaje, ¿verdad? Una manoterapia, ¿verdad? Y como dicen, le damos ahí, ¿verdad? Y así el Señor, hermano, dice que el Señor a quien ama, ¿qué, hermano? Disciplina, ¿verdad? Lo castiga, le pone. Entonces muchas veces, hermano, nosotros nomás queremos que pedirle al Señor, pero hacemos duro nuestro corazón y Él nos pide cosas y nosotros pues nomás nos entra por un lado, como dicen, y nos sale por el otro y hacemos duro el corazón. Pero cuando estamos en necesidad, cuando estamos en problema, pues ahí queremos que el Señor nos escuche como si fuéramos hijos obedientes, ¿verdad? A veces queremos que el Señor, dice, es que el Señor, yo le pido a Dios y le pido y le pido y pues yo siento que no me escucha. Pues es que a lo mejor ni siquiera somos hijos de Dios, ¿verdad? Por nuestra forma de vivir o de lo que hacemos. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que no hagamos duro nuestro corazón, que le escuchemos, que le obedezcamos. Mire, fíjese lo que le pasó al pueblo de Israel. Verso 8 de Zacarías 7. Vamos a leer hasta el 14. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero, ¿qué dice, hermano? Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y dice el 13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, ¿y qué, hermano? Y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Eso pasó con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Desechamos la palabra de Dios cuando el Señor nos habla? Cuando el Señor nos pide algo, ¿hacemos duro nuestro corazón? Hay que escuchar la voz de Dios. Y no se trata de vivir una apariencia como tal, sino obedecer a Dios. Porque podemos obrar en apariencia tal vez, para que me vean, o simplemente algo en el que me hace sentir bien, y hago algo como que sirvo a Dios, pero como que no. Como que vengo a la iglesia, pero por allá, pues quién sabe qué hago. Y andamos, ¿verdad?, jugando, ¿verdad?, con el Señor, pero así, ¿verdad?, cuando el Señor nos pide cosas y no lo hacemos. Entonces cuando el Señor, ¿verdad?, cuando usted le pida al Señor, pues ¿qué espera que el Señor le diga? ¿Cree que le va a decir, buen siervo fiel, ven? Y no, ¿verdad que no? Va a decir, apartaos de mí, ¿verdad?, porque yo te pedí que hicieras todas estas cosas y no las hiciste. Imagínense, hermano,
que toda una vida tal vez aparentando algo, y cuando el Señor venga y nos diga, dice, Señor, yo mire, oré y hice milagros, Señor, yo iba a la iglesia, yo hacía el aseo, y que el Señor nos diga, apartados de mí, no te conozco. ¿Quién eres? Pero Señor, mira, oramos y se echábamos fuera demonios y se sanaban. Pues sí, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque no hacíamos la voluntad de Él. Y eso es triste. Vamos a Romanos 2. ¿Tiene? No se vaya a enojar conmigo, hermano. Vengo a pie, no traigo carro para que no van a quererme ahí ahorita a pelear el carro, a poncharme la llanta. Amén. Romanos 2:1 dice así en el nombre de Jesucristo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué pasa? Haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa, hermano? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, como, hermano, conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué, hermano? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, hay que no hacer el duro nuestro corazón, ¿verdad? Hay que escuchar la voz de Dios. A veces, ¿verdad?, estamos viendo a ver qué hacen los demás y no hacemos nosotros. Y yo creo que en cierto momento todos hemos llegado a hacer eso. Lo puedo decir, lo digo por mí mismo. ¿Cuántas veces no estamos ahí criticando a lo mejor a otra persona, a otro hermano? Pero dice aquí, dice que, y piensas esto, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, nosotros obedecer a Dios. Y obedecerlo es hacer lo que Dios nos pide. Ahora, se ha hablado en otras predicaciones cuál es la voluntad de Dios. Dice que es nuestra santificación y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero siempre hay lo básico y si hacemos lo básico, hermano, téngalo por seguro que va a ser lo demás. ¿Cuáles son los dos mandamientos que encierran toda la ley? ¿Sí se acuerda, hermano? Es amar al Señor, ¿verdad?, sobre todas las cosas, y el otro es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si amamos a nuestro prójimo, hermano, pues ¿qué cree que va a pasar? No vamos a hacerle mal, ¿verdad? No vamos a estarle haciendo esto, no vamos a estar hablando de él, no vamos a estar haciendo, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces,
el para dejar, hermano, para que no hacer duro nuestro corazón. Entonces, ¿cómo es la forma, verdad, de mostrar que no hacemos duro nuestro corazón? Pues obedeciendo a Dios, ¿verdad? Esa es la forma, ¿verdad?, de nosotros comprobar que no hacemos duro nuestro corazón, porque si el Señor nos manda a hacer algo y no lo obedecemos, entonces ¿qué está pasando? Estamos haciendo duro nuestro corazón. Ahí está Santiago 1. Por eso es importante, hermano, ¿verdad?, de cómo demostrar esto, que alcanzamos a entender, ¿verdad?, que es no nada más oír, sino hacer. El que vengamos aquí al templo, el que hagamos ciertas cosas, no nada más es eso, sino hay que obedecer al Señor en todas las cosas. Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego dice 19: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y luego tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué, hermano?, salvar vuestras almas. Y luego dice el 22, dice: pero sed, ¿qué, hermano?, hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué, hermano?, oidores. Dice: engañándoos a vosotros mismos. Aquí quiero hacer una pausa. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y dice: y no, ¿qué, hermano?, y no solamente oidores. Dice que, porque dice que es engañándoos a vosotros mismos. Por eso les decía ahorita, ¿verdad? Podemos, ¿verdad?, decir: no, pues es que yo voy a la iglesia, yo no falto, y vengo y yo escucho la predicación, y cuando están cantando yo canto también y levanto las manos, pero nada más es oidor y no es hacedor de la palabra. Cuando pensamos eso, entonces, ¿qué es lo que pensamos, hermano? Que al momento de ser nada más oidor y no hacedor, ¿qué es lo que hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Es lo único que hacemos. ¿Por qué? Porque falta obedecer a Dios, falta hacer la voluntad de Dios. No nada más es escuchar, sino hacer la voluntad. Y luego dice el 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué dice, hermano? Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que, hermano, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se fija? Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se fija qué interesante está esto? Como dice leíamos
26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Si nos engañamos a nosotros mismos, es vano. ¿Qué es vano? El miércoles creo fue, hacía esa pregunta a nuestro hermano y pregunta: ¿qué es vano? Es algo hueco, ¿verdad? Algo, le ha tocado agarrar, que agarra una nuez y lo que dice: ay, esta nuez estaba vana. ¿Por qué dice que estaba vana la nuez? Porque la abrió y estaba hueca, no tenía nada. No tenía nada. Entonces dice que si no refrenamos nuestra lengua y si engañamos nuestro corazón, la religión tal que es, hermano, es vana. Entonces, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y de lo más importante que es, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo estamos viviendo? Venimos aquí al templo, a la iglesia con nuestros hermanos y nos engañamos a nosotros mismos, porque ¿qué hacemos allá afuera? ¿Qué andamos haciendo por allá? ¿Cómo nos ven los demás a nosotros? ¿Nos ven como algo diferente o nos ven como la bola, como ellos mismos? ¿Lo respetan o como dicen, o les vale a lo que ellos digan, o esté usted o no esté usted? Es algo bien importante eso, hermano. Y es bien bonito, hermano, cuando usted manifiesta a Dios en su vida, en su corazón y en su vida, y que la gente lo ve y que están hablando tonterías y usted llega y se quedan callados. O que van a decir algo y no, espérate, no, aquí está el hermano. O que le digan: hermano, sálgase porque aquí estamos hablando de... Pero hay un respeto, porque saben que hay una diferencia en usted a los demás, que usted no es como ellos. No se engaña, ¿verdad?, usted mismo, porque podemos aquí dar una cara y allá afuera dar otra. Bueno, eso es importante, ¿verdad, hermano? Que nosotros no hagamos duro nuestro corazón, obedezcamos a Dios. Vamos allá a Mateo 7. ¿21? ¿Lo tiene? Dice así, en el nombre de Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién, hermano? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice el 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les declarará, dice, entonces les declararé: ¿qué, hermano? Nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué, hermano? Hacedores de maldad. Fíjese, ellos ¿qué hacían? Ahí ponen el ejemplo, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y le preguntarán: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Por qué? Porque ellos también, tal vez, hermano, no entendían que no eran ellos, ¿verdad?, los que hacían eso, sino ¿quién era, hermano? Era el poder de Dios, era Dios el que hacía eso.
No eran ellos, pero ellos pensaban que porque como lo hacían en el nombre de Dios, pues ya la tenemos hecha, pero no, porque dice, entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, porque eran, hermano, ¿qué eran lo que hacían ellos? Hacedores de maldad. El Señor les había dado, nos dio la palabra, nos dio aquí toda su palabra, lo que nosotros debemos de hacer, qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Aquí está todo lo que tenemos que hacer. Por eso hacía este comentario al principio, ¿verdad? De que cómo es importante esto, hermano, que aquellos, ¿verdad?, que no han tomado su decisión, que no hagan duro su corazón, pero que no lo hagan por miedo, que no, sino por un entendimiento, porque saben lo que el Señor, ¿verdad? Más que qué les va a pasar si no lo hacen, más bien qué es el beneficio que tienen porque lo hacen. Porque a veces yo le pudiera meter miedo, ¿verdad? Pudiéramos decirle, si no se arrepiente se va a ir al infierno, si no se arrepiente va a ir a condenación. Es la realidad, es la realidad. Pero qué mejor que diga, me arrepiento porque al momento de que yo me arrepiento voy a tener una vida con el Señor, voy a tener una vida, voy a vivir una vida nueva con el Señor. El Señor va a tener un propósito en mí. Un día voy a estar delante de Él disfrutando de la vida eterna. Eso es lo bonito, eso es lo mejor. Nosotros ver el beneficio de que es el servir a Dios, no el miedo, el de no servir a Dios. Porque pues es triste no tener miedo, ¿no? Es muy triste que nuestros hijos digan, no, pues es que le voy a hacer caso a mi papá porque si no le hago caso me pega con la extensión del microondas, ¿no? Con la extensión me da un cintarazo. Y yo creo que es mejor que diga el hijo, le voy a hacer caso a mi papá, a mis padres, porque cuando yo les hago caso siempre me tienen todo lo que yo quiero. Ellos me ayudan, ellos me llevan a pasear, ellos me dan de comer, ellos no me castigan. Eso es mucho mejor que el que le tengan miedo, ¿no? Y así es el Señor, hermano. El Señor no nos mete miedo como tal. Él dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que se arrepientan para que un día disfruten de estar de la presencia de Dios. El mundo ahorita está de cabeza, hermano. Está de cabeza. ¿Y a poco va a pensar usted, aquel que no ha tomado su decisión, a poco va a pensar que porque no sirve a Dios se va a salvar de lo que va a pasar en el mundo? ¿A poco cree que va a haber una diferencia en la persona que no sirve a Dios a la persona que sirve a Dios en cuestión de si pasa algo catastrófico? ¿Usted cree que vaya a pasar algo? ¿Hay una diferencia? ¿Usted cree que porque no sirve a Dios, no me va a caer, no me va a pasar esto, no va a temblar, no se va a caer la casa? Usted vio lo que pasó en Venezuela, hermano. ¿Sí supo lo que estaban haciendo antes de que pasara el temblor? ¿Sí supieron qué estaban haciendo? Tenían ahí, estaban en las calles y hasta decían que querían que se manifestara, que tiemble la tierra. Yo decían eso. ¿Sí lo escucharon? Eso gritaban. Y lo salvó a lo que ellos le estaban ahí sirviendo. Mas nosotros, hermanos, tenemos una esperanza. Ellos se mueren sin Dios y sin esperanza, y entonces ahí sí, ¿verdad? Por no obedecer van a tener su pago. Como dice, ahí van a ir donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero en cambio nosotros, hermano, a lo mejor también nos va a pasar lo mismo. Se va a caer una casa y a lo mejor también lo va a aplastar, o no sé. Pero nosotros tenemos una esperanza. Nosotros, si llegamos a morir, morimos con una esperanza de un día estar delante de la presencia de Dios,
de ese día de disfrutar de las grandezas de Dios. Dice que ahí no va a haber, faltará nada, hermano. Dice que no va a haber necesidad de nada. Ahí no hay necesidad de nada. Dice que no hay necesidad de luz. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no va a haber necesidad de luz? Porque Él será nuestra luz. En cambio, ellos que no hicieron la voluntad de Dios, que hicieron duro su corazón. Esa es la diferencia, hermano, de nosotros, que tenemos una esperanza. Por eso dice, si escuchas hoy su voz, ¿qué dice? No hagas duro tu corazón. Y pone ¿verdad? Pone el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Hizo duro su corazón, no quiso, ¿verdad? Se quejaba por todo, no quiso obedecer lo que el Señor les dijo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí divagando, hermano? ¿Cuántos años estuvieron divagando? 40 años, imagínense, hermano, 40 años caminando. La distancia de donde salieron a donde iban, de aquí a Chihuahua, pudiera ser más o menos, ¿qué tan lejos era? Vamos a decir que de aquí a Chihuahua. Caminando, cuánto haría de aquí a Chihuahua? Unas 2 semanas, vamos a decir que unas 2 semanas. Imagínense, hermano, 40 años caminando y luego, ¿sabe qué fue lo más triste? Que ni siquiera entraron. ¿O sí entraron? No entraron, nomás entraron de los que salieron de Egipto. Los únicos que entraron fue Josué y Caleb, nada más. Y toda la generación de las que nacieron ahí en el desierto. Si nació alguien ahí saliendo, llegó de 40 años, hermano, imagínense. Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad?, que pone aquí, que eso fue lo que hizo. Entonces, ¿qué pasó? Que ni siquiera llegaron, no tuvieron ningún beneficio. Lo único que tuvieron fue el estar ahí batallando y eso que el Señor, ¿verdad?, dice que el Señor en el día, ¿verdad?, era una nubecita para que no la sufrieran, y en la noche cuando estaba oscuro, una así columna de fuego. El Señor, Él era fiel en sus promesas, Él era fiel, Él les dijo, ¿verdad?, que Él iba a estar con ellos. Y es de la misma forma, así lo tenemos que ver nosotros. Aquel que no ha tomado su decisión de hacer su paso de obediencia y hacer lo que el Señor le manda, puede ser una vida igual, hermano, que vive como es el pueblo de Israel, que iba en el desierto y el Señor les daba maná, tenían beneficios, ¿verdad?, que tenían sed, y de la misma piedra, imagínense, de una piedra, ¿cuándo va a salir agua de una piedra? Como tal. Era algo imposible, pero mire, el Señor, ándele, tomen agua, aquí está el agua. Ya nos cansamos del maná, queremos carne, porque ahí les va carnes hasta que se les salga por las narices. Pero ¿de qué les sirvió, hermano, haber sufrido esos 40 años de caminar? Porque imagínense que llegaban a un lugar y luego levantaban las tiendas y luego había que avanzar y otra vez a desarmarla, y era trabajo. Y muchas veces nosotros, hermano, podemos estar de la misma forma. Tenemos trabajo y nos esforzamos en ciertas cosas, pero como hacemos duro nuestro corazón y no obedecemos al Señor, ¿qué es lo que va a pasar al final de nuestros días? ¿Será que también, ¿verdad?, nos pase como al pueblo de Israel? No pudieron llegar a la tierra prometida, se quedaron a la mitad del camino, dijo, ni todo lo que sufrieron, ¿verdad? Pero el Señor dice, hoy es el día de salvación, dice que todavía la mano de Él está extendida, hermano, no se ha cortado para escuchar, ¿verdad?, y salvarlo, hermano. Por eso esta invitación a aquellos, ¿verdad?, que no han tomado su decisión, ¿verdad?, de servir a Dios como tal, como debe de ser. Dice, lo vamos a leer ahí en Hechos, dice que
Hay que arrepentirse, hay que convertirse y hay que bautizarse. Esos son los tres pasos, ¿verdad?, que se tienen que hacer. Claro, mantenerse firme, es mantenerse firme, pero esos son los tres pasos de obediencia de los que tenemos que nosotros hacer. No tienen que hacer duro su corazón, porque vuelvo a decir, ¿verdad?, si vive usted, si pensamos que porque venimos, pero no hacemos, ya vimos que esa religión es vana, porque nos engañamos a nosotros mismos, porque no hacemos la voluntad de nuestro Padre. Hechos 3. Amén. 3:19. Hasta el 21. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del del Señor, tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Así es que hay que, dice el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, aquellos que todavía no han tomado su decisión, o a lo mejor que ya hasta se bautizaron, pero si seguimos sin arrepentirnos, porque por eso son esas tres cosas que son importantes. Usted se pudo haber bautizado, pero si no se arrepintió en realidad y no hubo una conversión genuina, pues le falta, nos falta, ¿verdad? Y lo digo también por mí, ¿verdad? Nos puede faltar eso. Dice que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentirse, quiero leer unas definiciones que más o menos hay para que podamos entender. Significa volver o volverse. Asimismo, literalmente significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, volverse lejos de la maldad y la mentira hacia la santidad y la verdad. El término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. El arrepentimiento no es solo dar una media vuelta, sino apartarse completamente del camino pecaminoso por el cual se estaba viviendo y tomar un camino totalmente diferente. Entonces, ese es un arrepentimiento. Es como cuando, un ejemplo, cuando alguien hace algo y lo agarra la policía y, ay, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento de lo que hice, y se va la policía y ahí va otra vez a hacer lo mismo. ¿Eso es un arrepentimiento genuino? No, es nomás, como dicen, para salir del apuro, ¿verdad? Y nada más para. Entonces hay que arrepentirse para poder, dice que para que sean borrados nuestros pecados, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que arrepentirse y convertirse. ¿Se fija qué importante es tener esos en nuestra mente, esos tres puntos? Y luego el convertirse es el cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad, de un comportamiento de corrupción a uno de pureza, de un sometimiento a Satanás al dominio de Dios. Ese es el convertirse, ¿no? O sea, no, si te arrepientes y dices, ya no lo voy a hacer, de una forma genuina, y luego, ¿qué dice?
Yo iba así, ay, me arrepiento de que iba a hacer lo malo, entonces ¿qué es lo que hago? Me doy la vuelta, ¿verdad? Y me convierto de lo que estaba haciendo, me convierto al otro lado a hacer lo bueno. Hay una parte ahí en Ezequiel 14. Ezequiel 14:6. Fíjese, este es algo muy convincente para entender lo que es convertirse. Dice, ¿lo tienen, no? 14:6. Por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor, que dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro ¿de qué? De todas vuestras abominaciones. Eso es convertirse. De lo que hacía a dejarlo de hacer. Es dar una vuelta de 180 grados, ¿verdad? Si usted o si nosotros queremos que nuestros pecados sean borrados, tenemos que, hermano, arrepentirnos y convertirnos. Así es que esto, hermano, si no alcanzábamos a entender o pensábamos porque ya soy bautizado, pero seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada, no fueron borrados sus pecados. Por eso tiene que primero, lo principal y como debe ser, es primero arrepentirse, convertirse y luego bautizarse. Dice ahí en Hechos 2:38. Todavía me queda poquitos minutos. Es una porción muy conocida por nosotros. Amén. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Haga una pausita. Dice que había que arrepentirse y bautizarse. ¿Se fija cómo tiene que ser una cosa con la otra? En la otra decía arrepentíos y convertíos, y aquí dice arrepentíos y bautizarse. Es porque prácticamente es algo que tiene que ir junto, ¿verdad? No puede ser una cosa por separada. Tiene que ser algo junto, ¿verdad? Por eso a veces hay personas que dicen, no, pues lo vamos a bautizar y luego después lo doctrinamos para que no. Yo creo que lo mejor para que se haga esa fórmula, vamos a decir, esa fórmula completa, usted se arrepiente, usted se convierte y luego se bautiza. Para que haya una convicción, para que haya esa convicción. Y luego dice el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, no es exclusivamente para fulano, no. Dice que porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No es exclusivo nomás para unos cuantos. Entonces por eso no haga duro su corazón, no hagamos duro nuestro corazón. Pues yo creo que todos entendemos, ¿verdad?, qué es el bautismo. El bautizarse es una ceremonia en la cual una persona es sumergida en agua como un símbolo de perdón de sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Sumergirse en el agua representa ser sepultado con Cristo y salir de ella simboliza resucitar para caminar en una vida nueva. O sea, se convierte, se arrepiente y luego se bautiza, que
muere al pecado, a todo lo que hizo anteriormente, de lo que usted se arrepintió y de lo que se está convirtiendo. Y luego significa que usted va a morir, va a ser sepultado, va a morir y usted va a resucitar en una vida nueva para Cristo, para nuestro Señor. Ahí para confirmar esto, y ya por último en Romanos 6, ya vayan pasando los músicos. Romanos 6, verso 4. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: ¿por qué, hermano? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el significado del bautismo. Sepultado y resucita para vida. Entonces, si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón. Y va para todos, va para todos.